cuando era más joven, que si no me pongo un bikini porque tengo barriga, que si no me pongo un short porque tengo celulitis, que si no me pongo esto. Y ahora que soy una vieja pelleja, me da igual todo. Hola, ¿cómo estáis? Bueno, pues como habéis visto, os podéis imaginar, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre autoestima e imagen corporal y vamos a intentar dar algunas claves para no tener que esperar a nuestra Senectú para sentirnos a gusto con nosotros mismos, como ha pasado un poquillo en la intro. Como siempre, vamos a hacer una fundamentación teórica con conceptos básicos, de la cual os dejaré una infografía en la cajita de descripción. Después vamos a ver algunos ejemplos prácticos, algún recurso y también algunos ejercicios. Así que, vamos al lío. Bueno, pues vamos a empezar como siempre definiendo lo que es la imagen corporal. En literatura de psicología, de sociología y tal, una de las primeras definiciones fue en 1920 cuando se hace alusión al esquema corporal, que fue Henry Heft. Y ahora mismo tenemos una idea de esquema corporal un poco diferente, pero en aquel momento, como digo, era la primera definición y hacía alusión a una imagen mental de la forma de nuestro cuerpo y lo que es capaz de hacer. De hecho, este término de esquema corporal se sigue utilizando muchísimo en medicina, en educación, por ejemplo, en educación infantil, para el conocimiento del propio cuerpo y a partir de ahí empezar a conocer el mundo. El esquema corporal de los niños es muy trabajado y por eso muchas de las canciones, de una forma que puede parecer intuitiva pero tiene una función, hacen alusión a mis manos, mi boca, mi piel, mi nariz, etcétera, etcétera. Es por eso, es porque el niño se va construyendo el esquema corporal a partir de esos juegos y a partir de ahí empieza a verse en el mundo y a interactuar con todo lo demás, abriéndose un abanico de posibilidades gigante. Pues bien, esta idea de esquema corporal fue una de las primeras aportaciones, como digo, pero hasta el día de hoy pues se ha avanzado muchísimo y ha habido muchas ideas nuevas. Voy a decir la palabra constructo, que hace tiempo que no la digo, porque en realidad imagen corporal es un constructo, ¿vale? Es un concepto que hace referencia, como decía antes, a mi cuerpo, pero tiene muchas connotaciones más. Hoy en día se habla de una triple vertiente de la idea o del concepto de imagen corporal. La primera sería a nivel totalmente perceptivo, es decir, lo que es mi cuerpo, la forma que tiene, el espacio que ocupa y lo que soy capaz de hacer con él. Otra a nivel cognitivo, que son las ideas y creencias que yo tengo acerca de mi propio cuerpo. Por ejemplo, yo puedo creer que estoy delgada o creer que no estoy delgada. Y luego una valoración mucho más afectiva, más emocional, que es la que pondera un poco cómo me siento yo con mi cuerpo. Puedo pensar que estoy delgada y eso no me gusta o no me parece agradable o no me parece aceptable. Esa triple vertiente. También quería decir que el concepto de la imagen corporal, aunque ahora lo vamos a retomar porque vamos a ver por qué es importante trabajarla, una de las primeras autoras que habló sobre la relación de imagen corporal y trastornos de la conducta alimentaria fue Brach, espero haberlo pronunciado bien, en los años 60 y fue un poco pues la que sacó a colación a la palestra lo mucho y lo muy importante que puede ser la representación interna que tenemos de nosotros mismos para luego modelar nuestra conducta incluso hasta el punto de que estamos hablando de un trastorno de salud bastante importante. Un poco por terminar las definiciones de imagen corporal, me voy a quedar con dos aportaciones más recientes de dos autores que las tengo aquí chuleteadas y que me gustan mucho porque resumen un poco todo lo que hemos dicho, ¿vale? Y uno es Reich en el 2000 que dice que la imagen corporal es la representación del cuerpo que cada persona construye sobre sí mismo, y luego un puntito que le aporta un autor un año antes, Guimón, que dice que también la imagen corporal es la vivencia que tenemos de nuestro propio cuerpo, es decir, como decía antes, ese conjunto de percepciones, información y emociones que yo tengo acerca de mi cuerpo y de sus capacidades. Y dicho esto, llegamos al segundo punto que os decía antes de por qué es importante la imagen corporal. Hoy en día vivimos en una sociedad que vive la cultura de la imagen, la presión de la imagen desde hace muchos años, pero además la cosa va a más, ¿no? Porque si pensamos, luego veremos en un recurso la evolución del concepto de belleza, pero si pensamos en la presión social que sentíamos hace 20 años, que ya era brutal, y especialmente las mujeres, porque vivimos en una cultura en la que a nosotras físicamente se nos exigen una serie de criterios, pero eso no quita que los hombres no sientan presión social, porque ahora mismo, en vez de igualarse hacia que las personas estemos cada vez más sanas y mejor, se está igualando hacia que las personas cada vez nos cosifiquemos más. Entonces, como decía, si hace unos años la presión social sobre la cultura del cuerpo, de la imagen, del físico, ya era brutal en mujeres y en hombres también, ahora mismo con la presión de las redes sociales, pues se ha multiplicado, o mejor dicho, se ha producido un crecimiento exponencial. ¿Vale? Y esto no quiere decir que las redes sociales sean malas. Yo soy una firme defensora, me encantan, de las redes sociales, pero hay que utilizarlas con capacidad crítica. ¿Vale? Entonces, yo lo que propongo es cambiar un poco el enfoque, es decir,
No me tengo que preocupar por mi cuerpo desde un punto de vista estético, por una presión social o por unos cánones de belleza actuales que además son variables y volubles a lo largo de la historia, sino que me tengo que preocupar de que mi cuerpo esté sano, de cuidarlo, de vivirlo y de disfrutarlo al máximo. Ese sería el enfoque que tendríamos que hacer todos y cada uno de nosotros y nosotras. Y entonces, claro, la presión social ya se bajaría. ¿Qué es lo que pasa? Pues que este enfoque entra dentro de un proceso de maduración personal que muchas veces, pues como veíamos un poco en la introducción, cuando yo he llegado a ese punto, pues me ha costado muchos años de camino y de ir teniendo percepciones o emociones desagradables sin tener por qué, sobre todo cuando esas emociones pues ocupan un lugar importante dentro de mi vida y de mis conductas y de cómo yo me relaciono, ¿vale? Entonces, pues un poco eso. Lo importante de trabajar en la imagen corporal no sería tanto el poder encajar en unos cánones sociales que no tienen ningún sentido, porque como digo, son arquetípicos y van cambiando, sino el poder yo sentirme bien y valorar mi salud, mi fuerza y todas las cosas que yo puedo hacer. Ese sería el cambio de paradigma. Cuando me estoy formando la imagen corporal, ¿o qué influye en ella? Pues como siempre vamos a volver otra vez a hacer una pequeñita crítica a la bibliografía que nos dice que la infancia y la adolescencia son épocas muy importantes. Ojo, que lo son y además a mí me encantan, pero no es en el ser humano en su etapa adulta, no es algo estático como se pensaba antes en psicología evolutiva. También nos influyen, especialmente por ejemplo en el tema de las mujeres, que además experimentamos en nuestro cuerpo muchísimos cambios por temas hormonales, tanto en la menarquía como en los embarazos, como luego en la menopausia, pues nuestra imagen corporal está cambiando muchísimo y de hecho cambia a nivel perceptual, es decir, como decíamos antes, ¿no? Veíamos tres esferas, ya no es solamente que mi cuerpo me guste menos porque yo tengo más años, sino porque mi percepción de mi cuerpo cambia porque mi cuerpo está variando por los temas hormonales, como decía. Entonces, obviamente, la infancia y la adolescencia son básicas para la construcción de una buena imagen corporal y para ir adquiriendo esos hábitos críticos y de cambio un poco de enfoque, de paradigma que estaba yo comentando anteriormente. Pero eso no quiere decir que ya, si ya yo soy adulta, se ha acabado. Mi imagen corporal va a cambiar y mi autoestima en relación con ella también. Por eso es tan importante que ayude a tu hijo o hija o a tus niños que te rodean a que tengan una buena imagen corporal, pero que tú como adulto y adulta también puedes trabajar la tuya. Esto no es algo que ya hemos pasado página y punto. Dicho esto, me gustaría retomar, o mejor dicho, iniciar el tema de lo que es la dismorfia corporal, ¿vale? Porque es algo que yo quería hablar de esto, pero me he dado cuenta de que también a veces en las redes se habla un poquito a la ligera de este tema. Yo he escuchado a gente famosa, como por ejemplo Sasha Fitness, que si seguís cuentas de gimnasia y ejercicio físico y fitness en Instagram, pues ella es un gran referente, habla de sí misma, que ella padeció dismorfia corporal. Yo no sé hasta qué punto, a lo mejor es cierto, pero lo que quiero decir es que la dismorfia corporal es un trastorno que afecta a un 1 o a un 2% de la población y que es un trastorno muy serio y que es un trastorno que requiere una atención profesional. Entonces, en un momento dado, el que yo tenga una autoimagen de mí que no se acerca totalmente a la verdadera o que no se corresponda con cómo ven los demás, llamarlo dismorfia corporal, a lo mejor un poquito que le viene grande, ¿vale? Pero sí que querría yo decir que muchas veces nuestra imagen subjetiva y personal no se corresponde verdaderamente con cómo es nuestro cuerpo. Y si nos obsesionamos mucho o focalizamos mucho nuestra propia autoevaluación todo el rato con eso, nos vamos a ir alejando de lo que es la realidad y vamos a estar sintiendo emociones negativas. Entonces, si bien la dismorfia corporal, como digo, es una palabra muy grande, que por cierto también se llama síndrome del espejo o dismorfofobia, que esto lo tengo que pensar antes de decirlo porque como hablo tan rápido seguro que me atranco, ¿vale? Esos son los nombres de literatura y está reconocido en el DSM-4, pero igual no estamos hablando de eso, pero sí estamos hablando de una percepción un poco errónea y muy subjetiva, pues acerca de una parte de mi cuerpo, como puede ser la nariz, las piernas, el pecho, me da igual, por la cual yo me estoy evaluando de una forma injusta o que me hace sentir incómoda o que me hace acomplejarme, ¿vale? Sin ponerle el palabra del trastorno, que como digo, es algo muy serio y no hay que desvirtuar. Entonces, dentro de los recursos, voy a dejar un cuestionario para que vosotras podáis leerlo y podáis pensar si podéis estar teniendo ese tipo de sensaciones y de pensamientos. Lo cual no es un diagnóstico, porque como digo, esto lo tiene que hacer un profesional.
en este caso un psicólogo clínico, ni siquiera yo puedo hacer ese diagnóstico, pero por lo menos sí me puede a mí dar pistas y orientar acerca de qué conducta y qué pensamientos tengo con ciertas partes de mi cuerpo y por qué eso puede estar influyendo en mi desempeño, en cómo yo me siento y en cómo yo me relaciono con los demás. Eso sí es interesante porque a mí me sirve para trabajar conmigo misma y para darme cuenta y para tomar conciencia. Dicho esto, me gustaría llegar al punto de las distorsiones cognitivas, que también son muy importantes. En el vídeo de los pensamientos automáticos negativos os hablaba de algunas de las distorsiones cognitivas, que quiere decir, si no lo habéis visto, vedlo porque lo explico muy fácil y muy rápido, pero quiere decir básicamente que mi mente se equivoca y como yo me la creo, porque es como mi pepito grillo, es la voz de mi conciencia, es lo que yo siempre escucho y me creo que es algo infalible, casi una figura teológica, pues ¿qué pasa? Que a veces mi mente se equivoca razonando y creo cosas que no son verdad. Un ejemplo, por ejemplo, que yo exponía, pues era el todo o nada, el verlo todo en blanco y negro, el responsabilizarnos de cosas que no están bajo nuestra responsabilidad, la visión túnel, cuando me focalizo demasiado en una única cosa y no veo todo lo que hay alrededor, etcétera. Pues con respecto a mi autoimagen también puedo tener distorsiones cognitivas. Por ejemplo, puedo creerme que si estoy más delgada voy a ser más feliz. Esto es algo, pues como decía, que es un poco, a veces está de fondo de los trastornos de la conducta alimentaria. Cuidado, cuidado, que esto es un tema muy serio y que no se puede relativizar, ¿vale? Ni explicar a la ligera. Pero hay veces que el empezar a tener conducta muy restrictiva con la alimentación o de purga o de ejercicio físico exagerado tiene que ver con este tipo de creencias irracionales, de si soy más delgada voy a ser más feliz. Cuando si eres más delgada lo único que vas a hacer es más delgada. ¿Me explico? Entonces tendríamos que repasar todas esas creencias, que yo os las voy a dejar en un fichero, pero que ahora vamos a leer, para, desde un punto de vista externo y crítico, darnos cuenta de que a veces nos están envenenando y en realidad no tienen razón y por supuesto que no son tan importantes. Antes de llegar a ella, como yo me escucho y yo misma hago un check-in de lo que estoy diciendo, no quiero dejar de decir que los trastornos de la conducta alimentaria, como la bulimia, la anorexia nerviosa, el trastorno por atracón y la vigorexia, no dejan de ser trastornos muy relacionados con una autoimagen muy negativa de mi propio cuerpo y que tienen que ver también con las dismorfias corporales, porque muchas veces no nos percibimos de la manera en que realmente somos cuando tenemos un trastorno de la conducta alimentaria. Dicho esto, retomo lo de las distorsiones cognitivas y vamos a ver unas pocas que tengo aquí apuntadas, pero no quiero que se me olvide ninguna, que muchas veces pensamos, y pensamos también por influencia cultural. Por ejemplo, la gente atractiva lo tiene todo y es muy feliz. ¿Por qué pensamos esto? Pues en parte pensamos esto por el efecto halo, porque cuando tú ves a un famoso, a una famosa, a una influencer en Instagram, en las redes, en las revistas, pues parece como que su vida es perfecta, ¿no? Pero verdaderamente esa persona llora, se agobia y lo pasa mal, igual que tú, igual que yo. Pero damos por sentado que esa gente bonita, esa gente guapa, la vida les sonríe y les va mejor. Y eso es una distorsión cognitiva y es mentira. Otra, por ejemplo, es que la gente cuando me mira lo primero que ve es lo que yo considero que es mi defecto, ¿no? Por ejemplo, si yo considero que mi boca o mi ojo o mi pelo o mi falta de pelo o mi kilo o mi falta de kilo son un defecto, voy a creer que quien me conoce lo primero que ve de mí es eso. Y las personas normalmente, primero que percibimos como un todo y segundo que en nuestras conversaciones a distancia social básicamente nos fijamos en el triángulo que tenemos aquí, que son los ojos, la boca y la nariz, y ahora con la mascarilla ni siquiera eso, prácticamente nos centramos en los ojos, ¿vale? Entonces, verdaderamente lo que perciben los demás de mí es mucho más global y más holístico que lo que yo me creo. La apariencia física es un signo de cómo soy interiormente. Bueno, pues esto es una gran chorrada, ¿no? Porque ya sabemos que no hay gente buena ni mala en función de su físico, pero los propios cuentos y las propias películas de niños nos hacen pensar este tipo de cosas que llevamos arrastrando siglos culturalmente, ¿no? Que la bruja mala es fea y la pobre princesa es bellísima y, en fin, y los malvados también son muy feos. Ahí hay tela para cortar. De eso podríamos hacer muchísimos vídeos también, analizando un poco los productos culturales que consumen nuestros niños. ¿Qué más cosas? Si pudiera ser como quiero, mi vida sería mejor, ¿no? Es decir, yo tengo mucho complejo porque no tengo pecho y si yo tuviera pecho, mi vida sería mejor. Pues no, tu vida sería como la que es, pero tú tendrías pecho o más pecho. Son cosas muy racionales, pero que a veces, como yo decía también en el vídeo de los pensamientos automáticos negativos, las tenemos incardinadas ahí, tan ocultas, que son tan rápidas las puñeteras que no hay manera de pillarlas a veces. Así que está bien a veces pararse a reflexionar si en el fondo de cierta conducta que yo hago o de cierto sentimiento que yo tengo, lo que está es una de esas creencias. ¿Qué más tengo por aquí? Si controlo mi apariencia, podré controlar mi vida social. Mi apariencia es responsable de muchas cosas que ocurren en mi vida.
el único modo en que me podría gustar yo a mí misma es cambiando, en fin, que os voy a dejar, como digo, como un recurso, porque verdaderamente estas creencias están detrás de muchas conductas de evitación a veces de relaciones sociales con el tema de los complejos y de la imagen corporal. Y bueno, dicho esto, yo pasaría ya al punto 2, que además me interesa porque creo que puede ser interesante, valga la redundancia. Hoy estoy un pelín repetitiva, hoy estoy en plan pepino en el gazpacho. Y me refiero a una serie de ejemplos. Iba a orientar yo este punto desde hablando de las famosas, ¿no?, que tienen alguna dismorfia corporal o algún complejo confesado en entrevista y tal. Pero mira, me parece un poco ridículo también porque a veces, como no dejan de transmitir esa imagen tan perfecta, si comparamos con los cánones de belleza, pues decir fulanita también tiene complejo, pues no sé, como que me parecía un poco que rozaba la perversión. Y en vez de eso se me ha ocurrido mucho mejor compartir con vosotros cuentas que sigo en Instagram que promueven el body positive, ¿vale? Desde el punto de vista de la aceptación corporal y, como decía, la búsqueda de la salud para la felicidad, no de encajar en unos cánones estéticos. Y las tengo variadas y de todo tipo, pero necesito recurrir a la chuleta para que no se me olvide ninguna. La primera que me vino a la mente, a la que sigo desde hace bastante tiempo, es Dana Mercer. Dana Mercer es una, bueno, influencer se puede decir, yo creo que todos lo son porque tienen miles de seguidores, que ella muestra cómo su cuerpo ejercitado por el ejercicio físico también tiene estrías, celulitis, etcétera, ¿vale? Porque muchas veces cuando entramos a ver, como decía antes, estas cuentas que promueven un estilo de vida fitness, lo cual está muy bien y es genial, pero nos enfrentamos a cuerpos que prácticamente son de personas de veintitantos años, trabajadísimos, con una dieta controladísima, y además que esa foto se ha echado con una luz correctísima y en un momento del día muy concreto, porque no es igual cuando tú te acabas de levantar que cuando tú te has comido 3 platos de paella. Entonces, hay que ser crítico, como decía, y hay que tener cuidado con estas cosas, y sobre todo hay que enseñar a nuestras personas más jóvenes a que lo sean, porque verdaderamente es un bombardeo. Llega un momento en que te entra así, como el resplandor, y ya, pues, ya tú no estás diferenciando, ¿no? Entonces Dana Mercer nos hace ver que su cuerpo, estupendamente trabajado con ejercicio físico y con hábitos de vida muy saludables, pues es mucho más real porque lo muestran diferentes circunstancias, momentos y condiciones que otros cuerpos que vemos a veces más estáticos, con una foto muy bien estudiada, con un enfoque muy bien estudiado. Pues no habla del Photoshop. ¿Quién más tenemos por aquí? Mick Sasson también la sigo desde hace tiempo y tiene un enfoque parecido. Además, ella pues tuvo trastornos de la alimentación y ahora tiene un normopeso, pero por encima de lo que quizá esté socialmente aceptado, ¿no? A veces. Y además ella enseña también el tema de la piel, porque ese es otro aspecto que no hemos hablado, pero que también a la gente le produce muchísimo complejo, ¿no? El tema del acné, las arrugas, los pelos, etcétera, que son cosas que están ahí y punto. Y hablando de esto, Peter DeVito no solamente nos muestra realidades de pieles diferentes con toda su gama de diversidad, sino que es que además lo hace de una manera tan artística y tan empoderante que es muy bonito de ver, porque además te choca, porque son cosas que normalmente no se han enseñado en las redes y puedes darte cuenta de lo bonito que puede llegar a ser algo que es diferente. Porque Peter lo hace muy bonito, lo enseña muy bonito. ¿Qué más tengo por aquí? Pues mira, aquí tengo a Alex Light LDN, os dejo aquí la robita y abajo también, que ella también, sobre todo en la capacidad crítica, lo que trabaja, ¿no? De una forma quizá más conceptual, con alguna infografía, con fotos comparándose antes y después, y está muy interesante también por eso. Y finalmente no quiero dejar de decir a The Birds Papaya, que habla sobre el posparto, ¿vale? Como un momento, como decía, en el que el cuerpo de la mujer no tiene por qué ser, ni nunca es, normalmente no es, como sale Pilar Rubio de parir a los niños, sino que es justo pues como sale Tania Yasera, ¿no? Por decir otro ejemplo también de elementos de presión, no presión, body positive, etcétera, que podéis seguir y que estos son ejemplos muy conocidos porque son españoles. Muy bien, pues ya he dicho lo que quería. Os he dicho que voy a dejar un recurso con una lista para que podáis hacer un pequeño cuestionario para saber si tenéis esos pensamientos un poco distorsionados, y también una lista de creencias irracionales para que las podamos analizar. Así que dicho esto, vamos a pasar al cuento, ¿no? Ya era la hora del cuento. Hoy traigo un cuento de Marco de Nevi, que también es un escritor de microcuentos que me gusta mucho y que tiene cuentos que hacen referencia a la diversidad cultural, que están muy chulos y muy interesantes. En este caso es un cuento que hace mucho referencia al tema de la imagen corporal y se llama La inmolación por la belleza. Vamos. El erizo era feo y lo sabía. Por eso vivía en sitios apartados, en matorrales sombríos, sin hablar con nadie.
siempre solitario y taciturno, siempre triste. Él, que en realidad tenía un carácter alegre y gustaba de la compañía de los demás. Solo se atrevía a salir a altas horas de la noche y si entonces oía pasos, rápidamente erizaba sus púas y se convertía en una bola para ocultar su rubor. Una vez alguien encontró una esfera híspida, ese tremendo alfiletero. En lugar de rociarlo con agua o arrojarle humo, como aconsejan los libros de zoología, tomó una sarta de perlas, un racimo de uvas de cristal, piedras preciosas, o quizás falsas, cascabeles, 2 o 3 lentejuelas, varias luciérnagas, un dije de oro, flores de nácar y de terciopelo, mariposas artificiales, un coral, una pluma y un botón, y los fue enhebrando en cada una de las agujas del erizo, hasta transformar aquella criatura desagradable en un animal fabuloso. Todos acudieron a contemplarlo. Según quien lo mirase, semejaba a la corona de un emperador bizantino, o un fragmento de la cola del pájaro roco. Si las luciérnagas se encendían, el fanal de una góndola empavesada para la fiesta de Bucentauro, o si lo miraba algún envidioso, un bufón. El erizo escuchaba las voces, las exclamaciones, los aplausos, y lloraba de felicidad, pero no se atrevía a moverse por temor a que se le desprendiera aquel ropaje. Así permaneció durante todo el verano, y cuando llegaron los primeros fríos había muerto de hambre y de sed, pero seguía hermoso. Me encantan los cuentos estos que al final tienen un zasca, es que me encantan. Bueno, vamos con los ejercicios, que traigo 3 ejercicios para trabajar un poco 3 capacidades diferentes, ¿vale? De lo que hemos estado hablando a lo largo del vídeo. Entonces, el primero es un poco para trabajar la reestructuración cognitiva de esas creencias que tenemos a veces un poco erróneas o exageradas, de esa parte de nuestro cuerpo que no nos gusta. Y te propongo que primero pienses en cuál es esa parte de tu cuerpo y cómo tú la percibes, cuál es la imagen interna que tú tienes de ella. Y luego te voy a animar a que le pidas a un familiar o a un amigo tuyo que te haga fotos de cuerpo entero, preferentemente en momentos en los que tú pues no estés posando. Para que o incluso puedes irte a tu cajón de las fotos si es que tienes, o a tu lata de galletas de las fotos si es que tienes, y sacar fotos tuyas. Y verte ahí en tu esquema corporal global y entero como de verdad, y cuando tú estás en diferentes posturas, como de verdad ese rasgo que tú consideras sobredimensionado no es tan importante cuando tú te ves desde fuera. Es que como nos vemos, o bien nos vemos en el espejo, o nos vemos en selfie, a lo mejor que incluso deforman un poco las lentes cuando las acercamos. Entonces, pide o busca este tipo de fotos y te vas a dar cuenta como en realidad quien te ve desde fuera no sobredimensiona de esa manera, ni ve tan grande ni tan importante eso que tú consideras un defecto. Eso sería a un nivel. A otro nivel, como he dicho, trabajar de una forma intencional las distorsiones cognitivas, que os las dejo aquí en la cajita de información para que las leáis y penséis si algunas de esas distorsiones se pueden aplicar, si a veces tú mismo has tenido esa serie de creencias de una forma quizás muy subterránea, muy civilina, pero están ahí. Reescríbela, vuelve a escribirla de una forma mucho más objetiva y quédatela, póntela en la nevera, póntela en un sitio donde las veas. Y luego te voy a proponer también que trabajes tu capacidad crítica con 3 vídeos de YouTube que hacen un análisis desde diferentes enfoques, por eso os pongo 3 y no 1, de los cánones de belleza a lo largo de la historia, ¿vale? Porque como decía, muchas veces no somos conscientes de que esa presión que sentimos por tener una cintura más delgada o un pecho más grande o una nariz más pequeña no deja de ser algo totalmente ridículo, porque si hubiéramos vivido hace un siglo o dentro de un siglo, vamos a tener otros cánones de belleza y vamos a querer encajar en otras cortapisas, ¿no? Entonces, pues un poco tomar conciencia de esto también es darte cuenta de lo pequeño que es el ser humano y de que de verdad no hay que dar importancia a cosas que en realidad no son tan relevantes y no hay que dejar que bañen o que nos influyan en nuestra vida personal, social, emocional, etcétera. Y con esto y un bizcocho he terminado el vídeo de hoy. Como siempre, espero que te haya parecido interesante, que te haya parecido pues útil. Si es así, por favor suscríbete y dale like al vídeo. Y si conoces a alguien que piensas que este material le puede venir bien para mejorar su imagen corporal y su autoestima, no dudes en compartirlo porque estará ayudando a esa persona. Muchas gracias por verme y hasta la próxima. Chao. Uno de los primeros autores que habló sobre esto fue en 1920. Muy natural me ha quedado lo de mirar para abajo, casi no se ha notado, ¿verdad? Pues... Ahora que estoy editando un pijama, que hay muy poquito de error en este vídeo porque lo he hecho muy bien. Me como la cara.